¿Qué tal? Bienvenidos a Elecciones. En esta ocasión, las elecciones de 1958-1964. Elecciones estables, más o menos. Bueno, y como su servidor Teófilo Huerta no es historiador, pero está como una especie de historiador autodidacta, apasionado por estos menesteres. Sigo en la ruta de investigar, de confeccionar de alguna manera un documento que, bueno, lo comencé posterior, ya formal a escribir, posterior a este comienzo de los videos, y ahora ya me emparejé a tal grado que voy descubriendo cosas que no dije en los videos anteriores y a la par algunas cosas muy calientitas que traigo para el día de hoy. Así que con su permiso también, y dado que esto es una especie de charla, es la lección número 11 de elecciones, elección entre comillas, ¿no? Porque no tengo nada que enseñarles, sino que ustedes también me retroalimenten y me digan correcciones, detalles, cosas así. Pero en fin, debo de hacer dos acotaciones con respecto a elecciones anteriores que he tocado. La de 1929, en donde participó Vasconcelos, precisamente con esta eh, laguna de investigación y el haberme basado, no todo, porque ya he referido que tengo varias fuentes, pero en algunos casos sí me he orientado un poco al Wikipedia, que es práctico. Y obviamente ahí sí estuvo mal, porque en la elección de 29 llegué a decir que todo lo que sucedió, bueno, hay referencias correctas del señalamiento de Vasconcelos como fraude en esa elección, etcétera, etcétera. Pero en los resultados, cuando doy las cifras, aparecía precisamente Vasconcelos con cero, ¿no? Lo cual, bueno, no fue tan exagerado, ya me di cuenta. Obviamente le birlaron muchos votos, etcétera, etcétera, pero por ahí hay una contabilización de 10,000 votos. Esto por un librito de José Iturriaga, de la UNAM, que también trae sus fallas. Viene una buena tabla con resultados, con votaciones, pero a la vez él no da la fuente de esos resultados. Y algunos son coincidentes con lo que he visto en otros lados, como Wikipedia, pero otros han variado. En este caso, él da esa cifra y bueno, confío que en alguna fuente él recuperó que hubo votos allí para Vasconcelos, incluso para el otro candidato que quedó todavía abajo, también hubo una cantidad menor. Entonces, bueno, ya no entro en detalles de esa elección, pero sí decir que no fueron 0 votos y 0 votos, ¿no? Es que Pascual Ortiz Rubio le dieron la elección por muchísimos más votos, por el porcentaje muy elevado, pero estuvo en la competencia, aunque le hicieron alguna trampa a Vasconcelos, pero le valieron 10,000 y tantos votos en aquella época, ¿no? Por lo tanto, no fue el cero rotundo, ¿no? Lo cual era también, históricamente estaba muy raro, ¿no? Porque había tenido seguidores, había habido llenos de plazas públicas, etcétera. Entonces no podían disfrazar tantísimo el fraude, ¿no? Entonces, bueno, la comparación un poco con el 88, por ahí también permanece, ¿no? Por ciertas circunstancias que se dieron. Bueno, eso en cuanto a Vasconcelos. Ahora, en cuanto a la anterior, a la más reciente, a la de 1952, en donde se eligió a Ruiz Cortines. En eso las cifras no hay problema, en general coinciden las que traía con otras que he revisado. Del menos ya traigo ahí dos fuentes, estoy buscando tercera fuente, en fin, ver cómo hago más robusto y más preciso estos datos para cuando dentro de 6 años salga mi, mi publicación, aunque sea aquí en corto. Bueno, o haga otro elecciones dentro de 6 años. Bien, la de 52 es muy característico porque había narrado por ahí en la
lección 9, lo del 40, en lo cual ahí sí más con 88, todo este relajo en que Almazán perdió frente a Ávila Camacho y se trató de rebelar, se fue a, a La Habana y dice que allá se iba a agenciar recursos, después iba a saltar a Estados Unidos para agenciarse recursos. Ustedes saben que la historia desde Madero y luego Juárez, de todos modos, aunque tanto se repelaba de Estados Unidos, siempre de allá por algunos grupos, por gente y la cuestión del armamentismo que ha estado presente desde aquel tiempo, se conseguían armas en Estados Unidos pues, para los movimientos acá. La Revolución Mexicana se dice que recogió Madero mucha cuestión de apoyo armamentista y hasta financiero, etcétera, de los Estados Unidos, ¿no? Que después el embajador norteamericano participó en el golpe de Estado de Madero. Bueno, ya me fue más atrás. El hecho está que se iba de ir a Almazán, se fue a Cuba y se iba a ir a Estados Unidos y allá iba a hacer algo, pero se lavó las manos y dijo ya no hay problema. Y hasta se presentó a la toma de posesión de Ávila Camacho. Pero el hecho está que narré con mucho detalle, con algunas fuentes, todo el despapalle, toda la situación crítica que existió en la situación postelectoral, ¿no? Terminadas las elecciones, la cuestión de muertos, etcétera, heridos, muy, muy crítico. Y cuando la vez pasada, ahora sí, la lección anterior, la 10, hablé de la del 52 y se planteó la derrota de Enríquez Guzmán, el general Enríquez Guzmán, frente a Adolfo Ruiz Cortines. Sí mencioné una línea por ahí de que también hubo desmanes, pero que no habían sido tan fuertes. Bueno, revisando acá, quizá no le dieron el eco igual, o no quedó plasmado en muchos documentos, y yo también no profundicé al respecto, pero se le ha dado más peso a aquella derrota de Almazán que la de Enríquez Guzmán, que sí la han mencionado, que sí ha habido ahí en algunos casos un poquito el eco, alguna comparación, pero yo no había tenido la oportunidad de verlo plasmado igual. Entonces, nuevamente ahora revisando, otra revisión un poquito eh, a contrapelo, últimamente, pues en estos días, caí en una página que es formal, pues es una página electrónica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, en esa página viene el relato que se llama Masacre en la Alameda, ¿no? Entonces, estuvo fuerte lo de Enríquez Guzmán. Lo que pasa que, pues, mucha prensa, como en el 68, de lo cual ahí sí soy un poquito más testigo, aunque era yo un niño, pero obvio que se sabe que lo del 68 prácticamente no fue mediático, sino que con posteridad se documentó. Igual esta masacre en la Alameda. Entonces me voy a permitir aquí leer algún párrafo de, de esto que se retoma con respecto a la elección que hubo y en donde salió ganador, triunfador Adolfo Ruiz Cortines. Pero aquí nos dicen, las elecciones fueron el 6 de julio de 1952 y pese a la proclama oficial de garantizar unas elecciones limpias, durante el proceso se presentaron irregularidades y violencia. Antes de darse las cifras finales, los periódicos ensalzaron como triunfador al candidato oficial del PNR. Todavía, yo ya había dado ahí que ya era PRI. Aquí está equivocado, esta parte de la fuente. Vean cómo, de todos modos, siempre hay un negrito en el arroz, ¿sí? Porque ya en 52 ya era el PRI, ¿no? Entonces aquí hay un error en la redacción, ¿no? El candidato oficial ya era del PRI, Adolfo Ruiz Cortines. Así que el 7 de julio de 1952 se programó una reunión a las 19 horas, aunque ya había personas desde las 18:30, eso en la Alameda Central, donde los miembros y seguidores del el frente que había apoyado a Miguel Enríquez, que se llamaba Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, ¿sí? FPPM, se congregarían en la Alameda Central de la Ciudad de México para el evento nombrado Fiesta de la Victoria.
La convocatoria apareció publicada en los periódicos Excelsior y La Prensa, y se estima que eran cerca de 200,000 personas las que acudieron. A pesar de la gente reunida y el carácter político de la consigna, era un evento familiar y pacífico. Mientras llegaban al punto de reunión, los enriquistas gritaban fraude electoral. El reclamo provenía de antecedentes de robo de ánforas y la violación a ejercer su derecho a libre voto los simpatizantes de ese frente. Luego dice, ante la magnitud del evento, el coronel Joaquín Foulon, jefe del servicio secreto, acompañado de su primer comandante, Francisco F. Quesada, pero Quesada con Z, parece que no tiene nada que ver con Fox, desplegaron un cerco de 200 policías armados con carabinas. Entre ellos destacan elementos de la policía secreta de la jefatura de policía, policía montada liderada por Silvano Sánchez, así como la presencia del batallón motorizado a cargo del general Federico Amaya. También se encontraba el comandante Ángel Noguera, dan muchos datos, ¿eh? Aunque claro, la regaron con lo del PRI, que no le mencionaron todavía con el nombre anterior, con un grupo de granaderos y agentes del servicio secreto y de la Dirección Federal de Seguridad. Por esta razón existía tensión en el ambiente. Solo faltaba el detonante para que se encendieran los ánimos. Y la señal llegó en un abrir y cerrar de ojos. De repente, un infiltrado disparó desde la parte superior del edificio del Partido Constitucionalista al jefe de granaderos Alberto Uribe Chaparro. Vean, un antecedente del 68, ¿no? Aquí le dispararon al jefe de granaderos, ¿no? Quien sufrió un roce de bala en su casco y la sangre empezó a brotar de su cabeza, como, como excusa, como para atacar a los de seguridad y entonces contestar, ¿no? Bueno, a partir de ese momento las Fuerzas Armadas comenzaron a disparar y golpear con sus armas contra los congregados, además de lanzar gases lacrimógenos, obligándolos a dispersarse en diferentes direcciones. La dimensión del caos era enorme. Mujeres, hombres y estudiantes huían en distintas direcciones, niños llorando que eran protegidos por sus familias, en cambio otros intentaron defenderse con palos y piedras de sus agresores. Todo esto está sucediendo en 1952, no es 68. ¿Eh? Al tiempo que aparecían los heridos, los camilleros de la Cruz Roja y Cruz Verde recogían los cuerpos, está fuerte, aunque después no hay oficialmente cifra de muertos, pero aquí dice que recogían los cuerpos y eran inmediatamente colocados en ambulancias, mientras que los fallecidos eran trasladados al callejón de García Lorca. Bueno, los cuerpos eran de los heridos entonces, pero acá de todos modos hablan de fallecidos, que eran trasladados al callejón de García Lorca para que tan solo instantes después llegaran elementos de sanidad militar para llevárselos. No sé si le habrán cambiado el nombre a la calle, no lo ubico yo en el centro. García Lorca, bueno, cerca de la Alameda. En este caso puede observarse que la estrategia represiva estaba planeada y organizada con antelación, en específico por el general Santiago Piña. Por un lado, los policías hacían su parte al golpear y asesinar a personas inocentes. Se estima que poco más de 200 personas fallecieron y los demás cuerpos fueron incinerados en el campo militar número 1. Está muy fuerte. Por eso, después de haber visto que en el otro se hablaba de 150 fallecidos, en el 40, cosas así, y luego que en el 52 había habido, pero no tanto, resulta que sí, que aquí está muy descrito. Se estima que poco más de 200 personas fallecieron. Y estamos hablando de las apenas ocurridas las elecciones de 1952. No es excusa para que en estos tiempos, pero subrayo que no es novedad que las elecciones tienen violencia alrededor. Ahora se ha cambiado. Todo esto del 40 a otras antes que habían mencionado en el propio 29, las del 40, estas del 52, pues los muertos son ciudadanos, los heridos son ciudadanos. Ahora no ha habido tanta violencia en la jornada electoral con respecto a los votantes, pero sí previa en cuanto a los candidatos.
sí, candidatos ya a diferentes puestos, ¿no? Entonces, se ha revertido ahí la característica de los fallecidos, pero de que ha habido fallecidos en elecciones en México, desgraciadamente ha habido. Entonces, bueno, y vean lo fuerte además de que los desaparecieron. Se estima que poco más de 200 personas fallecieron y los demás cuerpos fueron incinerados en el campo militar número 1. La balacera duró varias horas y en los siguientes días hubo represión, desaparición forzada y detenciones arbitrarias a familiares y simpatizantes hacia el general Enríquez. Incluso el 9 de julio se presentó una manifestación silenciosa hacia la Plaza de la Constitución, donde se reunieron 1 millar de madres que buscaban respuesta ante la desaparición de sus hijos. Suena parecido. Ahora otras cosas que también hay madres que buscan, ¿no? Madres buscadoras en 1952. Antes de arribar a su destino, el ejército disolvió la manifestación y los periódicos desmintieron que hubiera existido esa marcha. Vean qué cosa tan especial de esto que nos revelan. Dice, en una investigación posterior, Francisco Estrada Correa mencionó que la cifra exacta fue de 524 detenidos y de 77 a 100 heridos reportados de manera oficial. Los datos oficiales, pero acá recaban que hubo hasta 200 fallecidos, ¿no? Y muchos de ellos, o la mayoría, desaparecidos. Este, Esto lo escribió Carlos Montemayor. Carlos Montemayor, activista, escritor, periodista, ya fallecido, y lo refieren aquí en una página electrónica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Masacre en la Alameda. El cintillo, el epígrafo que venía, decía, fue bestial, mataron a muchos, se decía que el avión del presidente estaba listo porque él creyó que ahí se desataba algo más, o sea, que quería huir casi, casi, ¿no? El presidente todavía en ese tiempo, Ávila Camacho. Siempre tuvieron temor de que el general Enríquez Guzmán se alzara en armas, pero nunca hubo armas. Aunque aquí esto es la cita, y entonces la cita es de Carlos Montemayor. Realmente el escrito pues es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que lo trae a colación. Nada más que la cita es de Carlos Montemayor. Parece ser que no es el artículo en sí, sino nada más la cita que dan al principio. No hay un redactor oficial, simplemente dice Secretaría Ejecutiva, área responsable, y vienen algunas citas como la de Francisco Estrada Correa y algunas otras, ¿no? Pero en sí la matanza de la Alameda, pues también pertenece a ese autor, ¿sí? Entonces de ahí tomaron básicamente. De Francisco Estrada Correa sería el autor, porque dice la matanza de la Alameda y el inicio de la Guerra Sucia. Fundación Francisco J. Mújica, en la página 9. Aunque es la cita que dan en un dato, habría que revisar con lupa si retomaron todo el artículo o, o hubo una redacción adicional. El hecho está que yo, Teófilo Huerta, de donde tomo es con todas estas referencias, pero en sí la fuente viva en este caso es la página electrónica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, ya me llevé algunos minutos en lo que fue de la lección 10, ¿no? Un repaso, pero algo que quedó, pues no quedó ubicado en el video respectivo, ustedes me disculparán, ahora ha quedado en este nuevo, de esta lección 11, en que ya estamos. Bien, ahora vamos ahora sí, a 1958. Entonces vamos a los acordeones, por aquí traigo algunas otras cosas interesantes, una cita de Enrique Krause, pero bueno, vamos a ver. 1952 tiene características muy especiales porque
eh, estamos en el sexenio todavía de, vamos a 58 ya. Me quedé acá. Vamos a 58. Estamos en el sexenio, a finales de Ruiz Cortines, que fue el presidente ganador en las anteriores elecciones. Entonces, ahora se van a venir las nuevas elecciones. Y uno de los atributos que no se debe de personalizar tanto, claro, fue en su sexenio, fue su gobierno, él determinó, él firmó la reforma constitucional, pero ya se venía cocinando de años anteriores. Y ahorita estaba leyendo también, curiosamente, en la misma fuente, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí fui a caer. Algunas mujeres luchadoras desde tiempos casi, casi de la Revolución Mexicana, que venían propugnando por el voto femenino. Entonces, desde la campaña de Ruiz Cortines, bueno, desde antes había habido movimientos, ya se había garantizado el voto femenino en algunos municipios del país, ¿sí? Aislados, etcétera, etcétera. Eh, Dicen que Cárdenas ya había querido hacer como que la reforma, pero se contuvo. Con Camacho ya se había como que estructurado la situación y le vino a tocar a Ruiz Cortines. Ustedes saben cómo es influencia popular, ahí de alguna manera sirve el Congreso, porque de alguna manera las iniciativas entran también por allí. Y el hecho está que confluyeron todos estos factores, ¿no? Mujeres luchadoras, antecedentes de otros políticos, el Congreso, y bueno, al sexenio de Ruiz Cortines le toca y pasa a la historia en el sentido de que ahí viene, ahí se establece la reforma constitucional con la cual se garantiza el sufragio femenino. Por fin, después de 1958 parece ya atrás, pero tampoco es demasiado atrás. Estamos avanzado la mitad del siglo XX, que fue el anterior. Un servidor acababa de nacer, todavía no cumplía yo los 2 años cuando fueron las elecciones de 58. Entonces, ya es en una etapa que nos tocó a muchos que quizá me están viendo, o muchos ahí son jóvenes y no concuerda, pero digamos que mis contemporáneos y alguna gente mayor que yo, lo que quiero subrayar es que de alguna manera cierta generación viva o generaciones vivas que estamos ahorita, pues desde las décadas que haya, si están algunos por llegar a los 100, 90, 80, este, 70 y yo que estoy a mediados, avanzado en la medianía de los 60, esto nos tocó de alguna manera el año clave, el 58, es eh, la reforma constitucional para el voto femenino. Todo lo que ha venido en las elecciones anteriores, recuerdan, los primeros votos eran directamente de los estados o representantes de cada estado de la República, después votos de gente, de hombres mayores de edad, pero que iban a dar a una bolsa, a un colegio electoral, y por fin el voto universal, no hace mucho que lo referí también por acá, que vino con la Constitución de 1917, y entonces por fin todos los hombres mayores de edad ya votaban. ¿Cómo se fue dando? Pues evolutivamente, pues así es la historia, ¿no? No todo se da de un jalón y todo está garantizado, todos los derechos se van conquistando poco a poco, poco, y aún así se pisotea, ¿no? Y hay regresiones y toda la cosa. Bueno, el derecho del voto femenino se dio hasta muy entrada las elecciones, ya en el 58. O sea que todavía falta bastante para que lleguemos al centenario de celebración del voto femenino, contando perfectamente 68, 78, 88, 98, 8, 18 y apenas está por llegarse a los 70 años, ¿no? Pues, repito, casi, casi va con mi edad, casi, casi. Yo voy a llegar primero a los 70 y un año y medio después se celebrará los 70 años de elecciones femeninas. Así que en ese ambiente venía ahora el proceso electoral. Por fin
la mujer iba a votar, ¿no? Entonces, seguramente había emoción en muchas mujeres, ¿no? Y los hombres, pues así como que se quedaron de a seis, así como en aquella época, todavía en los sesentas, a mí me tocó que la cuestión de los automovilistas era rarísimo ver a las mujeres, ¿no? Era rarísimo, ¿no? Era sorpresa, ¿no? Los automovilistas eran varones generalmente, entonces nos sorprendíamos los niños de ver a las mujeres taxistas, no, las mujeres taxistas todavía llegaron después, las mujeres simplemente automovilistas, ¿no? A mediados de los sesentas. Entonces, esa sorpresa, siento esa sensación que uno de niño veía una mujer al volante, que además pues estaba la cuestión machista de los hombres de aquella época de decir, ah, hay una mujer al volante, hay una mujer, ¿no? Ahora ya no se dice así, o algunos lo dirán, pero ya está totalmente rebasado la cuestión. La mujer va al volante desde hace mucho. Pero esa misma sorpresa, seguramente a la hora que acudían a las urnas a votar, ha de haber sido de muchos hombres, ¿no? Decir, ay, aquí están las mujeres. Seguramente algunos alguna vez habrán hecho acompañar, pero dejaban a la mujer afuera de las casillas y ellos entraban a votar, salían y salían con la mujer, ¿no? Ahora ya iban a acompañar a las mujeres. Entonces, esto es de lo más curioso. Todavía, y esto también necesito ahí meterme con lupa, seguramente en el 58 esas primeras mujeres que votaron eran mayores de edad y tuvieron que haber sido en el 58 de 21 años, supongo, porque un poquito después fue cuando vino lo de los 18 años, ¿no? Un poquito después. Este, pero de todos modos eran muy jovencitas, ¿no? De 21 años. Así que así vamos a tener el panorama. Otro de los panoramas, el Partido Comunista Mexicano en esta ocasión había perdido registro, por angas o por mangas, por lo que sea, había perdido el registro, ya que sí había estado en boletas electorales anteriores, curiosamente. Para esta época y muy posterior estuvo ausente. Realmente nunca regresó a la boleta hasta que se fusionó con el PESUM y hasta que vino lo de Cuauhtémoc Cárdenas y vino toda esa fusión, etcétera, etcétera, hasta los 80. Así que toda esta etapa de 50, 60, 70, el Partido Comunista va a estar sobreviviendo, pero no va a participar directamente en la votación. Siempre va a tener como que un candidato, pero fuera de lo oficial, de lo formal. Y entonces, bueno, aquí por la parte histórica, eh, se inclinaba que su candidato fuera Miguel Mendoza López, ¿no? Ahí estaba en el radar, pero no tuvo el registro. Eh, en la boleta, a la hora de la votación, los resultados, curiosamente, arrojan, como en otras ocasiones, a otros sin registro. Quién sabe si alguien se haya atrevido a votar o escribir el nombre de Miguel Mendoza u otros más, ¿no? El hecho está que así va a aparecer. También en la parte oficial, que ya estaba muy marcado que precisamente el que estrena más la cuestión del tapadismo o la estrena directamente es Adolfo Ruiz Cortines. Este término del tapado, que ahora fueron corcholatas, ¿no? Con el tiempo, pero pues también corcholatas también tapan la botella. Más por simpático, López Obrador quiso variarle, pero pues era lo mismo, ¿no? Una corcholata tapa una botella. Y acá los tapados estaban tapados porque no se sabía quién iba a ser el elegido por el dedo del presidente a través del partido. Y a la hora que se daba la situación, que se descubría al elegido, pues decían, aquí está el tapado, y descubrían, ¿no? Prácticamente. Bueno, a nivel popular se decía eso, pero venía realmente todo el numerito, que ahorita es el que voy a referir. Entonces, ahí está precisamente todo este detalle en que hubo varios nombres que estuvieron dentro de la no terna, o que está más amplio, pero dentro de la baraja de posibles. ¿Quiénes eran? Ignacio Morones Prieto, que estaba en Salubridad y Asistencia, Gilberto Flores Muñoz, que estaba en Agricultura, era parte del gabinete, o sea, aquí también
Ya ahora sí, si ya venía de antes, que siempre eran personas allegadas de gabinete, etcétera, aquí, la baraja se completa con muchos personajes, obviamente directos del gabinete, y todos esos son parte del tapadismo. Entonces, Flores Muñoz de Agricultura, quizás sea uno de los casos raros, ya uno de Salubridad, uno de Agricultura, bueno, ahí estaban. Antonio Carrillo Flores de Hacienda, a la postre, habría ahí peso de Hacienda, cuando llegó López Portillo, más adelante, pero aquí, bueno, Antonio Carrillo Flores, que era un hombre que trascendió, que hizo labor, pues estuvo en la mira de ser un sucesor de Ruiz Cortines. Y uno de los fuertes también era Ángel Carvajal, que estaba en la Secretaría de Gobernación. Eh, y ahí estaba muy fuerte y parecía, muchos creían que podía ser Ángel Carvajal, entre Antonio Carrillo Flores y Ángel Carvajal. Y pues, boom, que da la sorpresa a Ruiz Cortines y destapa precisamente al secretario de Trabajo, que fue Adolfo López Mateos, ¿no? Ese fue el candidato por el partido oficial. Entonces vamos a toda esta, ya así, mención de los resultados. Traigo la nota, la cita de Enrique Krause con la presidencia imperial, ¿no? El librito que aquí he traído varias veces, La presidencia imperial de Enrique Krause, y trae una simpática anécdota por aquí, o nota, referencia, de los sucesos, y esto es también previo a la mera elección, cuando destaparon a López Mateos. Dice, habían comenzado a llegar a su casa de la calle de San Jerónimo 217, allí habitaba López Mateos, gobernadores, líderes, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, amigos de la infancia, compañeros de banca, todos deseosos de saludar, felicitar, abrazar, apapachar, tocar o siquiera ver al hombre que al día siguiente asumiría formalmente la candidatura del PRI. Días después, ya como candidato, López Mateos organizaría una defensa casi militar de su domicilio para contener a la manada de políticos que se abalanzaba sobre su casa en busca de puestos, prebendas o al menos promesas, y que alguien bautizó certeramente como la cargada de los búfalos. Este, Eso de los búfalos, pues a la mejor hora como que se disipó, pero la cargada quedó, el término también de la cargada en esa situación. Entonces, el tapadismo y la cargada vienen de por allí, de esas elecciones de 58. ¿No? Y entonces ahora sí vamos a los resultados. Esta tarde noche, ya llevamos la media hora y me falta una elección. Eh, no tengo todavía por aquí alguna, algún saludo. Recuerden que, bueno, agradezco siempre la presencia y su recomendación que pueda existir para ver posteriormente este video o por el canal de YouTube. Bueno, vamos a resultados. Como les decía yo hace rato, está registrado la cuestión de otros sin registro. También cabe señalar, eh, Iturriaga trae otras valoraciones que se disparan un poco, entonces no las voy a dar porque coinciden, en este caso nuevamente el de Wikipedia, pero también una Academia Lab, es una enciclopedia también en internet, y de ahí he retomado, aunque tengo la consigna personal, autotarea de todavía echarme clavados en algunos otros documentos para amarrar cifras, pero ya aquí pues tengo dobleteado por Academia Lab, que además menciona por ahí a algún personaje que parece estar en la mira de los investigadores de elecciones, etcétera, pero extranjero, pero tengo que confirmar también eso, que parece que es la propia fuente que Academia Lab recogió, pero yo la recogí de Academia Lab, ya se hace ahí una cadenita. Entonces voy a dar esos resultados que son los coincidentes y no los de Iturriaga,
que en uno de los candidatos no se dispara tanto, está muy en el margen, pero el de López Mateos sí se dispara por, por casi 3 millones de votos. Entonces, bueno, voy a dar los que coinciden. Ya si con el tiempo confirmo que no eran totalmente verídicos, pues ya estaré también corrigiendo. El hecho está que para otros sin registro, perdón, la elección fue el 6 de julio. Ese 6 de julio es una de las fechas más repetidas, 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 ¿no? 6 de julio de 1958. Yo en pañales. Otro sin registro, 10,346 votos, sin porcentaje. Y nada más un opositor. Aquí también empieza esa etapa en la cual el PRI va a ir prácticamente solo. Y eso nos vamos a dedicar un poco más en la siguiente elección. Pero va solo o nada más con un opositor que pertenece al PAN, ese PAN que primero no había lanzado candidatos en 2 elecciones anteriores, se había quedado corto como con la intención, ya estaba formado el partido, pero no aparecía en la boleta. Y bueno, ya desde el anterior me parece que apareció, déjenme verificar también, no está incurriendo en algún error. Sí, en la anterior fue la primera vez que el PAN apareció con Efraín González Luna. Entonces, ahora, en 58 es la segunda vez apenas que aparece el PAN, y de aquí en adelante, durante varias elecciones, pues nada más es así como de vitrina, de aparador, el opositor, ¿no? Ya les contaré con la siguiente, ya una experiencia vívida como niño. Aquí pues estaba yo en pañales auténticamente, entonces no podía opinar o tener algo en mi cabeza. Este, entonces ya están ahí los del PAN, pero siempre van a ir ahí a la saga. Lo que buscaban más, pues era como siempre, un poco aparecer y que les empezaran a dar diputaciones, senadurías, etcétera, que fue con lo poquito que empezaron y con eso se empezaban a conformar, ¿no? Ahora, pues no, ya es otra época totalmente. Bueno, ya después, hasta el 2000 llegarían al poder, ¿no? Llegaron. En aquel entonces siempre se veían así como que de arriba a abajo, así, ¡ah! Ahí está el candidato del PAN, ¿no? Ahorita les cuento en la siguiente elección, ya una experiencia mía en campaña del siguiente candidato. Entonces, por el PAN, Luis H. Álvarez, por el Partido Acción Nacional. 705,303 votos. No, estoy dando ahí el dedito rural. No, está bien, está bien. 705,303 votos. 705,303 votos. 105,303 votos que equivalen al 9%. 9% que para ellos, según elección, representaba un valor importante, ¿no? Pero obviamente muy lejano, muy arriba, estuvo Adolfo López Mateos por el Partido Revolucionario Institucional PRI, pero aparte por algunas comparsas que también aquí empezaron durante varias elecciones a acompañar. Uno que a la mejor se borró, el Partido Nacionalista Mexicano, pero los otros dos iban a permanecer por varias elecciones. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, que lo habían formado casi, casi desde el poder también, ¿sí? Así como se formó el PRI, desde el mismo poder, para tranquilizar a viejos militares, ¿no? Como decir, todos los exmilitares que están descontentos, hagan su partidito y ya ahora a nivel civil, a nivel de exmilitares, hagan ahí su luchita por participar, ¿no? Entonces, el PAR y el Partido Popular, que todavía no tenía el otro apellido de socialista, pero es el mismo, Partido Popular. Entonces, por todos esos partidos, abanderados fundamentalmente o encabezados fundamentalmente por el PRI, López Mateos obtiene 6,767,754 votos, que equivalen al 90%. Siguió de todos modos una tendencia que ya hemos visto en muchas elecciones anteriores, que arrasaban, que fueron muy poquitas, ha habido de ejemplo en alguna cuestión que se cerró un poquito más, y algunas otras que debieron haber cerrado o estar a la inversa, pues hubo fraude, ¿no? O sea, hicieron chanchullo.
Aquí, curiosamente, en estas, hasta el momento no he encontrado que hayan dicho el señalamiento claro de fraude, ¿no? Eh, Quedaron conformes. Aquí también empieza esa etapa, una etapa más o menos en que aparentemente no hay fraudes porque se mantiene una inercia y una cuestión de un poder hegemónico que es el partido hegemónico, el PRI, ¿no? Y el otro que va ahí a la sombra y conformista, y los otros pues, que no alcanzan registro, etcétera, etcétera, hacen su lucha, pero realmente acá cambia mucho el panorama, incluso con aquellos otros, cuando se dio con lo de Madero, Carranza, etcétera, etcétera, que había más lucha interna con Calles, Obregón, etcétera, que de todos modos sí parecía que iban a arrasar, pero en la lucha interna por alcanzar la candidatura hubo ahí cuestiones más de pelea. Acá no, los que son de la misma corriente, no se disputan ya, no se agreden, al menos institucionalmente ¿cómo se llama? Se alinean, ¿no? Y ese es un factor que mantuvo el PRI durante mucho tiempo, a pesar de que hacían a lo mejor rabia, coraje, etcétera, y guardaban mutis, y ahí va entonces el mentado tapado por delante, y destapado ya, y totalmente con eso también en la competencia final, pues arrasaba, ¿no? Entonces Adolfo López Mateos es presidente electo de México, de los Estados Unidos mexicanos, en 1958, el 1 de diciembre de ese mismo año, toma posesión. Bueno, y estas elecciones fueron particularmente valiosas por el voto femenino. En esos en cada uno de los votos de todos los contendientes y en esos 6.767.754 votos de Adolfo López Mateos, ya estuvo el voto femenino. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Viene todo el sexenio de López Mateos, con movimientos que hubo también, movimientos ferrocarrileros, de médicos, de otros sectores de la población. En lo político y económico había una estabilidad, se hablaba mucho de eso, una política estabilizadora que empezó desde con Miguel Alemán, empezó a componer muchas cosas, aceptó cuestión de capitales privados, extranjeros, etcétera, y hubo gran desarrollo, pero después ahí todavía estaba desajustado, vino lo de la sustitución de importaciones, en fin, vinieron muchas medidas económicas, pero una parte muy estable del sistema estuvo con Ruiz Cortines en lo económico y político muy interno, muy precisamente partidista, etcétera, con Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. Pero lo que sí se les empezaba a descomponer también a los tres y que desembocó con Díaz Ordaz, era los movimientos, ¿no? Desde con Ruiz Cortines, movimientos de sectores, y también vinieron allí, pues, ejecuciones de campesinos, de líderes campesinos, como Jaramillo en la etapa de López Mateos, etcétera. Entonces, en lo social se empezaba a descomponer un poco lo del porfirismo, el desarrollo porfirista, ¿no? Ahora nuevamente había venido el desarrollo industrial de Con Alemán. Ahora no le tocó al mismo, a Porfirio Díaz le tocó ese desarrollo y él mismo empezó a originar una cuestión de ignorar la parte social hasta que vino la revolución. Se compuso mucho después, con Obregón, con Lázaro Cárdenas sobre todo, eh, pero otra vez le da entrada a toda esta cuestión de desarrollo, de progreso, y viene otra vez lo social, ¿no? Es una parte cíclica de la historia que no se da por casualidad. Es, eh, se podría pensar, bueno, no tiene que ver porque la historia es un continuo, ¿no? Pero se da, la historia cíclica se da en el mundo y en México, ¿no? Porque aquí está el ejemplo, esa ausencia en un momento dado de atención a lo social y nada más a lo político y a lo económico, financiero, etcétera, muy bien, estabilidad financiera, económica, se hablaba del sistema estabilizador, etcétera, etcétera, pero en lo social se empieza a dejar a un lado y entonces poco a poco empieza ahí el germen. Entonces había todos estos movimientos ya
que se estaban dando, y que desemboca totalmente con Díaz Ordaz, ¿no? Pero bueno, no nos vamos todavía a la época de Díaz Ordaz, aquí está previo. Estamos en Ruiz Cortines, pasando a López Mateos, y en López Mateos hay nuevamente esos movimientos de ferrocarrileros, médicos, obreros, huelgas, fuertes huelgas, etcétera. Entonces, hay una lucha social ahí interna, a pesar que tenían también tan cooptado con los sindicatos, afines al gobierno, etcétera, pues estaba garantizado, tampoco hay que negarlo, estaba por la Constitución garantizado el derecho a huelga. Lo que pasa es que cuando se iban a huelga, a la mera hora, los empresarios repelaban y sabían que papá gobierno iba a declarar la huelga inexistente. Entonces, generalmente esas huelgas consagradas por la Constitución se consideraban inexistentes por el propio gobierno. Hacían tru, que les faltaba tal cosa, tal documentación, tal situación, y entonces no eran legales. O sea, estaban garantizadas, pero cuando se hacían ya no eran legales. Entonces estaba surgiendo todo ese germen, estaba en ese apogeo la situación. López Mateos había sido un presidente más empático, eh, cautivó a mucha gente, venía, había sido un joven que había apoyado la causa vasconcelista, y entonces de alguna manera había redimido aquella derrota de Vasconcelos, ¿no? Porque siendo fuerte partidario, habiendo estado en los mítines de Vasconcelos, etcétera, esperando el triunfo de Vasconcelos en aquella campaña, ahora él lograba con esa ideología, con esa situación, ser un ganador, un electo, ¿no? López Mateos. Entonces, es una especie de haber redimido la causa vasconcelista hasta cierto punto, obviamente. Ya también estaba empapado de otras cosas, ya traía toda esta tendencia de este partido institucional. Bueno, entonces estamos en ese sexenio y entonces ahora le toca a él el tapadismo. Los descartados en este caso son Antonio Rocha Cordero, que era un senador, era un poco menor ahí la posibilidad, Antonio Ortiz Mena, que duró bastante tiempo en Hacienda, y Donato Miranda Fonseca, que estaba en una secretaría que en ese entonces se llamaba de la presidencia, la Secretaría de la Presidencia, que empezó a ser también una contraparte de gobernación, como que fue un hijo de gobernación, la Secretaría de Presidencia, y estaba totalmente apegada y pegada a la propia presidencia, ¿no? O sea, después ya es nada más como la parte del secretario particular que tiene el presidente, etcétera, pero aquí en este caso era la Secretaría de la Presidencia y había un señor que se llamaba Donato Miranda Fonseca, que en un momento dado era el que tenía más bonos dentro de los tres. Antonio Ortiz Mena, claro que tenía calidad moral para sus partidarios, tenía bonos para poderse posicionar, pero a la mera hora de los que más sonaban era Donato Miranda en presidencia. Finalmente, el que estaba en gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, fue el elegido, ¿no? Por el Partido Revolucionario Institucional otra vez. Y otra vez, pues básicamente va a luchar con un panista y nada más, y nada más. Entonces, esos fueron los que quedaron descartados. Se menciona en ese tiempo que de manera marginal y sin registro legal, también participó un Ramón Danzós Palomino. Ramón Danzós Palomino por el Frente Electoral del Pueblo. Ese Frente Electoral del Pueblo a la vez estaba compuesto por el Partido Comunista Mexicano. Otra vez el Partido Comunista, que no tenía registro, se adhirió a un frente electoral, pero tampoco estaba dentro de las boletas y de alguna manera tenía la bandera de candidatear a un Ramón Danzós Palomino, que seguramente a la hora de la boleta algunos habrán puesto su nombre y apareció en los otros o no registrados, que aquí creció. Ya voy a esos resultados. Tenemos entonces a los no registrados, entre ellos el Ramón Danzós Palomino,
obtuvieron 19,412 votos. Vean también cómo ha evolucionado. ¿Recuerdan aquellos tiempos en que había 20 votos, cosas así, porque eran de los estados? Después ya habíamos pasado a las decenas, a las centenas, después pasamos poco a poco a los miles hasta llegar a los millones, ¿no? Y aquí en los miles ahora son los de abajo, ¿no? Y de todos, bueno, es muy representativo, 19,412 votos, pero no alcanzó ni siquiera para el 1%, ¿no? Quedó muy atrás. Luego está por el PAN, por el Partido Acción Nacional, José González Torres, que obtuvo 1,034,337 votos, ¿no? Que representó casi el 11%. Y después, aquí no varía mucho con Iturralde, que es otra fuente que tengo, que puso 1,015,716. Le quitó como 15,000 votitos. Y en la cabeza quedó Gustavo Díaz Ordaz. Va a ser un personaje que ustedes saben de qué se trata, pero que vamos a tocar un poquito más en la siguiente elección. Gustavo Díaz Ordaz por el Partido Revolucionario Institucional PRI, y a su lado el Partido Popular Socialista, ahora sí ya se llama PPS, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PAR. Nadie pensaba en ese entonces que el PAR algún día se le enfrentaría al PRI fuertemente, ¿no? Con Cárdenas, aliado en ese entonces, eh, y se le enfrentaría al PRI de Salinas de Gortari candidato, ¿no? Nadie imaginaba en 1964 ese escenario. Ahora podemos ver jugar con el pasado, presente, el futuro, ¿no? El futuro que venía en esas circunstancias. Ahora podemos jugar con eso, pero pues así son las cosas, ¿no? Ahora en 2024 no imaginamos que pueda pasar más adelante con muchos de los que ahora están en la esfera política y que vayan a estar en el juego de las elecciones de las décadas de los 30. Bueno, bueno, todavía va a faltar la del 2028. Bien, vamos, no es cuatrienio, ahora sí es 2030, ¿sí? Ya va a ser década de los 30, lo que va a venir. Muy bien, entonces tenemos que Gustavo Díaz Ordaz por el Partido Revolucionario Institucional, PPS y PAR, alcanzó la cantidad de 8,368,446 votos. Varía un poco, bueno, varios miles con otra fuente que es Iturralde, pero todo se mantiene en los 8,391,205 votos. O sea que más allá de los 8 millones, Gustavo Díaz Ordaz, que ahora ya también nos parecen pocos, porque ha crecido la población, ¿no? Efectivamente. Recuerden que además esta es la segunda elección con voto femenino. Y representó el 88%, casi el 89%, muy cerca del 90%, lo cual seguía siendo avasallador, muy grande, ¿no? Estaba ya asentado, estaban aferrados, el PRI ahí era el PRI ya, ganador y ganador, y así se las gastaban y así iba a venir por mayor tiempo. Hace rato había dicho que iba a mencionar yo algo, porque en 1964, que estas elecciones fueron del 5 de julio de 1964, llegamos a los 60 y su servidor pues ya tenía 5 añitos, 6, 10, 8, 9, no más. Estaba yo más grandecito, 8 años, 7 porque se celebraron en julio, ¿sí? 7, no, 8. Perdón, las cuentas, tengo que hacer perfectamente la cuenta, es que no checa entre noviembre y julio, tengo que hacer mucho la cuenta. Si me voy de 56, 57, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, hasta 64 cumplía yo los 8, por lo tanto sí tenía yo 7 añitos. Pero 7 años en un niño, sobre todo de aquella época que sí recordamos cosas, porque luego acá saben, no recuerdan cosas muy de niños, yo sí recuerdo desde muy temprana edad. Los 7 años significaba que yo iba en la primaria y se empezaba alrededor de la primaria en la colonia El Reloj, allá por el sur de la Ciudad de México, eh, lo clásico, un montón de impresos, de propaganda, de plásticos, en fin, ya empezaba el plástico en aquella época,
muchos carteles, carteles y carteles por todos lados, anunciando a Díaz Ordaz para las elecciones, ¿no? Y entonces era algo que me llamaba la atención que se llenara de eso y las primeras preguntas también, todavía en esa edad había preguntas de por qué, este, sobre todo en una situación así, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿De qué se trata? Es que va a ser el nuevo presidente del país. Uno ya tenía noción. Con López Mateos, yo había tenido, no lo de la elección de él, pero sí había tenido la experiencia de verlo muy de cerquita porque fue a inaugurar el kinder en que yo estudié, el jardín de niños y el mercado contiguo, ¿no? Que se inauguraban mercados en esa época. Todos los mercados que hay cerrados en la Ciudad de México son prácticamente de los 60. Entonces afloraron mercados y mercados y mercados en la Ciudad de México, terminando aparentemente con los mercados de la calle. Después vendrían los mercados sobre ruedas a competir de todos modos con los otros mercados, ¿no? Pero supuestamente era para terminar con el mercadito que se ponía en la calle y lo encerraron en un mercado. Entonces inauguró Jardín de Niños y Mercado López Mateos y entonces yo lo logré ver saliendo. Curiosamente, no me llevaron a estar en la fila de los niños vestidos de blanco ahí del Jardín de Niños, pero no asistí ese día a no sé por qué se le ocurrió a mis padres, me dijeron, no, no, no vas, si quieres no vayas, pero a la mera me llevaron, de todos modos, al camellón, enfrentito, un camellón muy cerquita, 5 metros del mero jardín de niños, y ahí, como testigo sin uniforme, de todos modos vi cómo salía justamente del jardín de niños hacia el mercado, y todo el numerito de López Mateos, ¿no? Desde allí empecé a conocer, por azar del destino, casi a todos los presidentes, menos el actual, que pude también haber conocido muy de cerca, pero no sucedió. Ya iré contando con esto también este tipo de anécdotas con cada uno. A López Mateos lo conocí de esa manera, en la inauguración del Jardín de Niños y del Mercado. Bueno, eso vino a colación por todo el contexto, pero entonces se venía la elección de Díaz Ordaz y resultaba que estaba todo batido de la campaña electoral y yo preguntaba mucho por eso y pues yo ya tenía noción de que era un presidente porque me habían dicho, pues es que el presidente va a inaugurar tu kinder, ¿no? Entonces, ay, presidente, ¿quién es el presidente? Pues casi casi el papá de México, cosas así, ¿no? Lo que le pudieran decir a uno en esa etapa, ¿no? Entonces uno veía la figura presidencial de una manera realmente en los 60 muy llamativa, muy superior, ¿no? Presidente que nos cobija, el dueño del país, ¿no? No sé qué cosas pueden pasar por la imagen, pero realmente sí era fuerte la figura presidencial y ya existía televisión y ya le enseñaban a uno las noticias quién era López Mateos y ya llevaba yo la imagen de López Mateos y cuando vi en carne viva, pues sí, sí impone, ¿no? Un presidente en esa época, sobre todo, sobre todo. Bueno, de Díaz Ordaz también vendría yo a conocerlo un poco, ya diré en la siguiente elección que le toca a él en su gestión. Aquí todavía no, porque nada más era el candidato que se convertía en presidente electo, pero lo que sí viví, además de esa cuestión de la suciedad de la campaña, ¿no? La suciedad tanto por la cuestión de los carteles, como por lo que también para mí representaba empezar a ver quién iba a sustituir a ese señor que yo había conocido y que en ese entonces si me hubieran dicho, pues va a permanecer como los reyes, ¿no? Mucho tiempo, etcétera, lo hubiera visto yo muy bien, tranquilo, etcétera, ¿no? Porque además, pues me tocó ver esa mentada sonrisa de López Mateos, ¿no? Saliendo de nada, boca, así, su sonrisa realmente que llegaba a mucha gente, ¿no? Este, luego me dijeron que también esta cuestión de los trailers con víveres, que era de Conasupo, pues también era labor de López Mateos. Entonces uno tenía a López Mateos pues, como un gran líder presidencial, ¿no? La leche de Conasupo y todo, toda esa cuestión. Entonces, a la hora que voy viendo fotografías de Díaz Ordaz, pues no, no se niega. Julio Scherer, acabo de leer algo por ahí que referencia a Julio Scherer con sus obras también. Julio Scherer García narraba mucho la fealdad de Díaz Ordaz, que no se puede ocultar, ¿no? O sea, pues feo era, bueno.
Y realmente, pues, para un niño también de 7 años, significaba, pues, una cuestión medio especial ver la figura de Díaz Ordaz diciendo para presidente. Y incluso llegué a manifestar familiarmente como que, pues no, no, ¿por qué? ¿Por qué va a llegar Díaz Ordaz a la presidencia? ¿No? O sea, no, 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 sí, de niño, no, ¿no? Pero pues yo no votaba, y lo que sí fui testigo, y por eso viene a colación todo esto, fue de la votación precisamente de mi mamá. No recuerdo a mi papá votando, todavía fue un año antes de que mi papá falleciera. Entonces supongo yo que o votó o no votó por su trabajo que lo absorbía totalmente en las jornadas, a veces que tenía que cubrir. Entonces, cualquiera de las dos cosas pudo haber sucedido, que haya votado sin yo darme cuenta, que haya votado en otro momento, o que no le dio tiempo por cuestión de trabajo. Pero le tocó a mi mamá, pues, si no estrenarse, porque a lo mejor se había estrenado en 58, acá ver toda esa cuestión también muy llamativa de todo se instalaba en mi propia primaria. Ahí ya había dado el salto, justamente en el sexenio de López Mateos, del kinder, pues salí luego, luego a la primaria, entonces me tocó la campaña de Díaz Ordaz en la primaria, y ahí se instalaban las casillas, ahí mismo me tocó ver allí, y había otra por la calle cercana. Entonces, me tocó todo ese periplo en que mi mamá llegó a ir y cómo había ahí gente que la recibía y todo el numerito esto del dedo, de la tinta que no es inviolable, pues que no se puede borrar en el pulgar, y que iba a un lugar ahí secreto y ahí votaba. No llegué hasta el momento, además de estatura no me daba, pero sí fui testigo de la mesa, de la casilla en sí, y de la urna en donde depositó el voto, y también la mera, pues el otro que se llama, ¿no? Toda la parafernalia de la votación, ¿no? Ahorita se me fue la cuestión, ahí en donde se da el voto secreto, ahí acompañando, todo ese numerito lo llegué a vivir, el saludo, el ver y pues hasta preguntar, ¿no? Reconocer quizá algún vecino, sentir que son vecinos de la colonia, etcétera, etcétera. Este, y pues desde allí esta cuestión un poco de la fiesta cívica, ¿no? Porque con lo que yo podía comparar en un momento dado, a veces ciertas cosas así, de ver adultos que vendían en las kermeses, etcétera, y reconocer ahí la vecindad y toda esta cuestión de convivio más allá de ir a la escuela a clases, ver esas kermeses. De ahí la kermés un poco a la fiesta esta cívica, pues tenía ese tono, nada más que un poquito más formal y toda la cuestión, y obviamente pues no había ahí pambazos, ni enchiladas, ni nada como en la kermés, pero ver esa cuestión del saludo y algunos comentarios allí, saludando también a otros que llegaban, que mi mamá conocía, que llegaban a la fila para votar y toda esta cuestión, pues me llamó la atención, me dejó una marca ahí especial de qué sucede. Y es el aprendizaje pues electoral. Qué bueno que me llevaron de niño, porque yo hice lo mismo con mis hijos, y siempre es importante, quédase que se quiera, por más autoritarismo, por más que estén planchadas las elecciones, por más que todo, hacer valer el derecho del voto, ¿no? Eso, bueno, pues es cuento aparte, pero lo traigo a colación, porque sí viví yo de niño ese acompañamiento a esa elección, fundamentalmente esa de 64, la recuerdo muy bien. Seguramente también en la de 70 también acompañé a mi madre, pero quizá la que más me dejó marcado fue la del 64. Y pues ahí le dejamos. Eran estas dos elecciones las que les quería comentar. Estoy en plena investigación ahora paralela, otra vez. O sea, ya la había llevado, ya tenía ciertas herramientas, ya había vaciado yo números, estadísticas, etcétera. Pero estoy tratando de profundizar en una primera etapa. Después vendrá eh, largos meses y años para profundizar más y estar preparado para las siguientes elecciones también documentalmente. Pero bueno, por el momento, esto es todo lo que les puedo decir. No les agradezco los comentarios porque no tengo ninguno hasta el momento, pero sé que después por ahí dejarán alguno o algún saludo
y esto es trabajo un poco de picar piedra en estas circunstancias. Este, me parece, no, ni acá todavía tampoco veo, realmente, déjenme verificar eh, lo que estoy, y no, no, tampoco han caído los me gustas ni tal. Ahora además también, otras veces anuncio un poquito lo del video. En esta ocasión no lo anuncié, así que quizá los haya tomado por sorpresa, pero ojalá le hayan echado un ojito, ya sea al principio, al medio, al final, o todo completo, lo cual sería fabuloso. Les agradezco muchísimo la atención para cuando se dé. Y bueno, ahí apareció, gracias. Se siente muy padre, porque imagínense cuando, no es para presumir, pero alguna vez llegué a estar ante cámaras de televisión pública y sabía yo de los recados, de los telefonemas y todo, y sabía uno que lo estaban viendo uno muchas, muchas personas, ¿no? Lo cual era muy emocionante. Ahora con estas maravillas de las redes sociales, pues uno puede hacer autogestión, ¿no? De todo esto, uno puede inventar estas cosas, pero a la vez se siente uno raro cuando no tiene el pequeño público. Con uno que haya llegado es fabuloso. Entonces, agradezco a Nisi Cortinas, que agradece el que comparta mi conocimiento. Mi conocimiento está bastante estrecho porque no he hecho labor profunda. Tomo de aquí, tomo de allá, me estoy metiendo, gastando horas, pero créeme que sí estoy gastando horas, incluso familiares, porque termina el desayuno y ahí voy, termina la comida y aquí estoy, y estoy enfrascado mucho en esta situación. Creo que ya le voy a bajar un poquito porque ya me emparejé, entonces ya voy a ir casi, casi programa que haga, programa que refuerce, y ya después lo haré un poquito más tranquilamente. Pero en fin, sí le estoy metiendo seso, sí le estoy metiendo ganas, etcétera, pero no estoy recogiendo todavía el conocimiento más pleno, más profundo, que pues se recoge precisamente de otros que han pasado antes por todas estas inquietudes de la sucesión presidencial, etcétera, y que yo me he restringido más a la parte lección, ¿no? Que también tengo toda esa parte presidencial y que sigo anunciando que para junio, de junio a octubre, voy a tener las versiones de presidentes aquí, ¿no? Porque vamos a estar ya en miras de una nueva asunción del poder. Entonces me voy a dedicar a esa otra parte que también la tengo ahí medio documentada previamente y que me ha servido mucho para esto de las elecciones. Pero toda esta temática sí es restringida básicamente a la parte electoral. Obviamente tengo que hablar un poco del contexto, de lo que fueron los presidentes, etcétera, etcétera, pero básicamente lo que está caliente, la parte previa, los candidatos previos, y después el mero momento, los numeritos, y después, si se da, esa parte postelectoral de señalamientos, muchos de fraudes, ¿no? Ahorita hemos entrado con las dos de hoy en esa parte muy peculiar, porque imagínense un partido hegemónico con un partido menor que está haciendo lucha de denme permiso, y los otros rezagados, retirados prácticamente, porque también esa fue la maña, se les hizo a un lado, y otros comparsas, ¿no? De decir, pues vamos con el mero mero. Y entonces, a nivel de poselección, parece no haber grandes datos, no hay grandes cosas, al menos en estas dos de hoy y en las que vienen el miércoles, que espero estar por acá. Puede ser movible, puede ser que lo haga otro día, que va a ser el último miércoles o dobleteo de semana. Ya después, a partir de la próxima semana, ya voy semana con semana, ya un poquito más estirado, porque todavía me da tiempo de ir viéndolo así hasta llegar a la de 2024. Así que entre una y otra ya va a haber más distancia. Pero las de hoy, las de posiblemente el miércoles y las que vengan del próximo lunes,
todas esas que vienen siendo 2, 4, 5, 6. No, es que el miércoles es cuando vamos a ver 3. Sí, es esta semana peculiar. Son 5 periodos electorales muy, muy, muy amarrados, más los anteriores del 52, aunque con una lucha ahí que hubo de Enríquez Guzmán, y por eso la tendríamos que sacar un poquito. Las que son más estables, más firmes, sin mayor problema de poselección, son a partir del 58 hasta el 82. Entonces son 68, 78, son casi un cuarto de siglo de elecciones totalmente unipartidistas. Entonces, que sí le voy a poner a la siguiente sesión, a la próxima sesión, la elección 12, elecciones unipartidistas. Pero ahora fueron las elecciones estables, pero también caen dentro de ese unipartidismo. Me pone algo más, Nice Cortinas, eh, que cada que puede me escucha y se nota la pasión en cada una de las transmisiones. Entonces, ¿saben? Esta parte de transmisiones tiene algo que ver como con una avidez por no enredarme yo mismo, por autoexplicarme, a que vaya concatenado todo, que todo vaya perfectamente bien, para no caer en un error mayúsculo. Ya he cometido errores, ya los he aquí disipado un poco, los he comentado, pero creo que no han sido así súper mayúsculo, simplemente error de cifras que hubo con Vasconcelos y no error, sino falta de profundidad en lo que hubo de Enríquez Guzmán, que hoy también todavía me tocó atacarlo un poquito, comentarlo con ustedes. De ahí en fuera, pues sí, es toda esa búsqueda y por eso resulta que la pasión va por la lucha interna de que no la rieguen, de que quede todo perfectamente amarradito, bien dicho, y que no venga aquí alguien, lo acepto, obviamente, que se me pueden corregir y todo, pero no a darme un super coscorrón, ¿no? Es decir, no, aquí dijiste una barbaridad, ¿no? No quiero caer en una barbaridad, brutalidad en esto, ¿no? Esa es un poco la lucha por la cual también hago esta cuestión apasionada. Muchísimas gracias, ya me pasé ahora sin más de la hora. Hasta la próxima, que espero que sea más o menos a la misma hora, el próximo miércoles. Hasta luego, muchas gracias y gracias a Nisi Cortinas y a otros más que a lo mejor no tuvieron oportunidad de teclear y que después aparecerán. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues aquí tengo bastantes seguidores. De cada uno esperaría de menos un poco su presencia y luego su recomendación que se multiplicara. Pero como no es uno un youtuber consolidado, pues a lo mejor en algún momento se dispara y puede tener mejor oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.